Bueno, muy buenos días a todos. Para las personas que vienen por primera vez, les damos la bienvenida. Es posible que cuando esto crezca tengamos que usar un micrófono ya. Tenemos un equipo de sonido pequeño. Y en este estudio me van ustedes a estar oyendo hablar en inglés y en español porque tenemos hermanos americanos. Estamos estudiando la doctrina de los ángeles y la semana pasada con un tema muy profundo, muy fascinante, muy controversial y delicado, que se llama la doctrina, los ángeles del infierno, los ángeles del abismo, los ángeles caídos que están guardados en prisiones de oscuridad. Welcome everyone. Good morning, and I'm just explaining that for the new people that in this Bible study I try to speak both in Spanish and English to honor my younger brothers. And we've been studying the doctrine of angels, and last week we started with the angels of the abyss, or the angels that were kept in prisons of darkness. And we have studied other subjects about angels, but today is going to be the second part of this study. O sea que vamos a ver la segunda parte. Vamos a hacer un breve resumen para volvernos a meter en el contexto. Let's do a brief summary so we can get into the context. Acordémonos que hay dos grandes divisiones de ángeles, los ángeles santos, vamos a decir, y los ángeles caídos. There are two great divisions of angels, the angels that are good, or the good angels, or the saints, angels that are saints, and the angels, the fallen angels, the ones that are not good and rebel together with Satan. We don't know when, but the third part of them rebel against God. Bueno, veíamos la semana pasada que el más grande predicador de toda la historia, tanto del infierno como de los demonios y de los espíritus inmundos, fue Jesucristo. Porque hay gente que no le gusta escuchar hablar del infierno y no quieren oír del juicio, pero nosotros somos responsables de, dice la Biblia, enseñar todo el consejo de Dios. We were talking last week about the greatest preacher of all times of hell and demons were Jesus Christ. And some people don't like to talk about this, but we need to preach the whole counsel of God, says the book of Acts. Bueno, entonces también vemos a Jesús en el Nuevo Testamento interactuando con personas poseídas, porque estos demonios se metían en personas y poseían personas. We see Jesus interacting with demons through people, possessed people, you know, people that are possessed by demons. We see Jesus in many passages that we will not go through them again. Estos demonios dentro de las personas no son enfermedades. These demons are not illnesses, are not infirmities. ¿Por qué decimos esto? Why we say this? Porque cuando nosotros vemos cristianos de otras iglesias, de otras denominaciones, y no estamos criticando a nadie porque todos tenemos diferentes puntos de vista, nosotros vemos que mucha gente ora cuando alguien está enfermo y empiezan a reprender el demonio de la gordura, el demonio de cáncer, el demonio de la diabetes, el demonio del vómito, el demonio, y los demonios no son enfermedades. So, demons are not infirmities, demons are not illnesses, because some people pray, when they pray for a person that is ill of anything, they start rebuking demons. Demons are not infirmities, are not diseases, are not illnesses. However, the demons can cause some of those. Los demonios pueden causar algo de esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo un breve resumen para llegar al punto donde nos quedamos la vez pasada. Los demonios son seres espirituales que tienen personalidad. Apúntelo, se llaman agentes morales libres. Los demonios son agentes morales libres, igual que los ángeles. Eran ángeles santos y ellos decidieron rebelarse contra Dios, y entonces Dios los juzgó y los condenó, y ahora son demonios. Pero todos los seres creados son agentes morales libres que tienen la capacidad de decidir seguir voluntariamente a Dios y amarle o rechazarle, igual que usted y que yo. Fallen angels, saints angels, human beings are free moral agents.
with the capacity to exercise your will and decide to serve and to love and to follow God, or reject Him and just rebel against Him. Y después vimos que cuál es el origen de los demonios. Y perdón, antes de llegar ahí, hay distorsiones y nosotros tenemos que conocerlas porque constantemente estamos en contacto con familiares y es una gran oportunidad, y dice la Biblia que tenemos que estar preparados para presentar defensa siempre que alguien nos pregunte acerca de la esperanza. Y es triste ver a un cristiano que no da respuestas, hermano. Con la Biblia tú tienes que dar respuestas de cualquier cosa. I want to talk a little bit about distortions because we are all the time with the opportunity to talk to neighbors, family, and it is sad that we cannot give an answer to whoever asks us about the faith that is in us. 1 Peter 3:15 says that we need to be prepared to give an answer to all those who ask about our faith. A Christian with this should be prepared in any field. In any field. This is our doctorate, university, whatever. Amen. You have to be prepared to talk to people. Entonces tenemos que conocer estas distorsiones porque la gente nos hace preguntas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando la gente hace preguntas te ponen contra la pared. O sea, te están aventando curvas, bolas de fuego, y uno tiene que aprender a discernir, a identificar la intención de la pregunta. Porque hay gente que pregunta para ridiculizar, hay otros que sí preguntan para conocer la verdad. When people ask you questions, they put you against the wall. And one of the good things about it is that it's not only the opportunity to give an answer, but you have to discern or identify the intention of the question. I have learned this through the radio. Just by the tone and the way someone asks me a question, I know where they're going. I know what they want, I know what is their purpose. To find the truth or to ridiculize someone or to debate or to fight or whatever. Entonces, se los digo para que sepamos y les voy a decir algunas de las distorsiones que hay. Dice que alguien dice que los demonios son las almas de las personas que han muerto. Eso no lo dice la Biblia. Some people says that demons are the souls of people that have died. That is not sustained by the Bible. Y esta creencia en la mayoría de los pueblos de México, ¿verdad? Les llaman espíritus chocarreros, almas en pena, les llaman fantasmas, ánimas en pena, fantasmas, chamucos. Yo no sé si esa palabra la usan allá en Perú, mi hermano, pero pues ahí para que se la aprenda. Entonces, condenados. Some people think that they are the souls of people that have died. That's not sustained in the Bible. There's several terms for that in most of the. It's superstitions, you know. They say ghosts. They say I don't know in English how many terms they can talk about these apparitions. ¿Cuál otra, Dani? ¿Cuál otra? Sí. Muy bien. Buenos días. Okay. Otro no. Ghosts. You were telling ghosts, right? Ghosts. Yeah. ¿Dijiste ghosts? ¿No dijiste ghosts? Ah, bueno. Fantasmas. See, for a while you just think that mean. Último, antes de fantastic, meternos but- ya, después del resumen, hay gente que dice, no nos vamos a meter en eso hoy, hay una posición sumamente controversial, no quiero decir si tiene o no, qué tan fuerte, qué tan sólida es esta posición, pero hay quien dice que los demonios son espíritus desencarnados de la raza preadámica. Otro día vamos a hablar de eso y ver siempre que revisemos posiciones de seminarios o de iglesias o de movimientos, vamos a encontrar posiciones sólidas y vamos a encontrar posiciones que ni siquiera son posiciones, son rumores o asunciones o alucinaciones de gente, ¿verdad? Pero tiene algo de sustento, otro día vamos a hablar de eso. Another distortion is demons that are the spirits of the pre-Adamic beings that were here before Adam, and that is a very controversial position. We will talk about that another day. Bueno, entonces ya vimos que hay dos tipos de ángeles, los libres y otros
caídos, y dentro de los caídos, y ahí vamos a retomar el tema, hay unos que se encuentran en prisiones de oscuridad. Dentro de los ángeles caídos hay unos que están operando, ¿sí? Activamente, lo vamos a ver cuando vemos el seminario de guerra espiritual, y hay otros que están en prisiones de oscuridad. So when we talk about the fallen angels, we saw that there's two categories. One, it's those who are operating, acting, and this is sustained by the whole Bible, and we will see more of this when we open the spiritual warfare workshop that we're going to be here in a month and a half or something. And there are those who the Bible mentioned that they are in prisons of darkness. Is that the term, Kathy, on the Bible, or prisons of what? You don't remember? Come on! Chains of darkness. Look for that. I can give you the passage. Okay. Cadenas. Jesús. Solamente que también recordar que hay otra posición en la cual hubieron dos padres de la iglesia que se trancaron en esa discusión. Que la posición fue que los demonios eran las almas de los nefilines, las almas de los ángeles caídos y que se habían de los hijos de los ángeles caídos. Para allá vamos. Sí, para allá vamos. No me robe la idea. No, es que para allá vamos. Era para ese la otra postura de donde nacen los demonios. Okay. y digamos hubieron dos Entiendo. padres de la iglesia antinicenos que fueron a Atenágoras y Filo de Alejandría, que tuvieron una totalmente contraposición con respecto a su posición. Okay, that's a good point. What Jesus is saying, that another position is that demons are the fruit or the result of what we are going to talk about right now. In Genesis 6 says that the sons of God, looking at the beauty of the women, or of the women, human women, there was some kind of intercourse and some kind of a relationship, and the product of that are those demons. That's another controversial position. Okay, y quiero recordarles, lo vimos la semana pasada, con mucho respeto, aquí no sabemos todo, pero nos gusta investigar, y lo más importante, nos centramos en la palabra de Dios siempre. Hay cosas que no se enseñan en seminarios, por muchas razones, por prejuicios teológicos, porque a un seminario no le gusta meterse en problemas y nada más enseñan las cosas esenciales y no se meten en que si los demonios, en que si las lenguas, en que si el mover del espíritu, en la escatología, no se meten en eso, y lo respetamos, pero nosotros queremos investigar todo lo que haya en la Biblia, siempre con un espíritu de hallar la verdad, no para saber más, sino para conocerle más a Dios, para amarle más y para que nos pueda usar más. It is important to mention that some of the things that we are seeing today. Muchas gracias. ¿Hasta ella quiere que me agache? Perdóname, Maru, no. Some of the seminars, they don't talk about these things because they have theological prejudices, or they just don't want to get into trouble talking about these things. Gracias, Maru. Muy amable. They just don't want to talk about these things. But we want to talk about anything that is in the Bible, not with the purpose of just knowing more, but to know God more so we can love Him more and we can be used more by Him. That's pretty much it. Entonces vamos a los dos pasajes para volver a meternos en el contexto. Segunda de Pedro 2 y Judas 6. 2 Peter 2 and Jude 6. Vamos a ver estos dos pasajes. Segunda de Pedro 2 y Judas 6. Primero leemos segunda de Pedro 2 del 4 al 7 con mucha atención, por favor. Alguien que me lo lea, mis hermanos americanos lo leen por su cuenta en inglés. Ellos nos siguen y lo leemos en español. Segunda de Pedro 4, 5 y 6, nada más, 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 6 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la desfacante conducta de los malvados. Ok, ponga mucha atención en estos 3 versos. Segunda de Pedro 2, Sharon, Segunda de Pedro 2, 4, 5 y 6. Ponga mucha atención. Pay a lot of attention on these verses. Primer punto. Dice que no perdonó a quién. The Bible says that God did not forgive who? Ángeles que qué. Ok, que pecaron, ¿verdad? Y no habla de la rebelión, habla de otras cosas. Ahorita lo vamos a ver. God did not forgive this type of angels for something else other than the rebellion against God. Y luego dice que los puso ¿dónde? En prisiones de oscuridad. God put them in chains of darkness or prisons of darkness. ¿Ok? No a todos, nada más a este grupo. Only this group. Y luego dice que les tiene preparado un juicio reservados para el juicio. Obviamente el juicio final. Ellos están ahí guardados hasta el día del juicio final. This type of angels, this group of angels are there waiting for the final judgment. Y después nos habla en ese pasaje que Dios, escúchame esto, nos habla en ese pasaje que Dios mandó un diluvio. Aquí en segunda de Pedro 2, del 4 al 6, nos está hablando de un diluvio. Ahorita vamos a ver las razones de por qué. In this passage, the Bible mentions the flood. The flood that has to do with Genesis 6. Okay, God sent a flood. Why? The Bible tells us a lot of things about that. Y también menciona, qué interesante, a 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Y las características de Sodoma y Gomorra eran únicas. The Bible also mentioned in this passage Sodom and Gomorrah. How interesting, because these 2 cities have something in common and something very interesting. Ok, ahora vamos a Judas 6. Now let's talk about Jude 6. Este es segunda de Pedro 2:4 y al 6. That's the computer. Now Jude 6, please. Déjame preguntarle, Steffi, ¿lo quiere leer en español, Steffi? ¿Quieres leerlo en español, mija? Judas 6, sí, por favor. Judas 6. Todos te estamos viendo. We all are looking at you. Sí, yo sé. ¿Una a las 6? 6. El verso 6, yes, 1:6. It's only one chapter. Yeah. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonan su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en custodia eterna para la justicia del gran día. Muy bien, Steffi, gracias, muy amable. Otra vez, vuélvame a leer el 6. Otra vez, se entendió perfecto, ¿eh? We understood perfecto. Vuélvame a leer el 6, por favor. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, Punto 1. sino que abandonaron su propia morada. Punto 2. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así es. Lo mismo que segunda de Pedro, ¿verdad? Sí. Exactamente lo mismo. This passage goes together with 2 Peter. It says that those angels that, look at the term, did not keep their dignity. That's my translation, literally. Did not keep their dignity. How is it in English there? Left their own habitation. That's the second thing. Did not keep their positions. Okay. Building. Yeah. O sea, los que, but think about this, did not keep their dignity. That is the origin. You know what is that dignity, right? Or your worthiness or your moral. They did not keep it. So, no guardaron su dignidad y dice, abandonaron, échese ese trompo a la uña, su morada. ¿Cuál morada? Allá en Highland Ranch, no. ¿Qué morada abandonaron, verdad? They did not keep their own habitation, dwelling place, not Highland Ranch, not Canyon, what is this place, Canyon River, not there. Yes? And they are kept in
prisons of darkness. Están amarrados en cadenas de oscuridad. Parece que apenas llevamos 2 pasajes, vamos al tercero. Adelante, Jesús. En la parte donde dice en dignidad, Pero quiero mencionarle a todos que no crean que él tiene, todos podemos participar con toda libertad, estamos aquí todos, es una cultura que hemos creado, comentar, preguntar todos, no crea que mi querido Jesús es el único que puede hablar. We all can ask questions, comments, raise your hand, it's not only Jesus that can talk, so, ahora sí. la parte donde dice dignidad es una palabra griega que dice argem, que significa es un lugar de dominio. Perdieron un lugar de dominio. Una posición de autoridad, sí, podríamos decir. Sí. This verse, this very first. Privilegio. Sí. My problem is that I didn't bring my Bible in English, please. Thank you. Thank you, my sister. Is this the New International Version? Yeah. Otro tema controversial, las versiones que mis hermanos americanos traen tanta bronca con las versiones. Y nosotros leemos la Reina Valera, que después se los voy a decir, pero creemos que es la más acercada a los significados de del hebreo y del griego, ¿verdad? Pero déjenme ver en el verso 6, ¿qué dice aquí? Necesito mis otros lentes, no, te estoy preparado. Who did not keep their positions of authority. Sí. Los que no guardaron sus posiciones de autoridad. Sí, es una posición de autoridad. They did not keep their positions of authority. Ahora sí. Y la palabra morada es oikemion en griego, que significa, es la misma palabra que usa Pablo cuando dice que nosotros vamos a cambiar de Vestiduras. vestiduras. Órale. Es la misma palabra, que significa de que ellos cambiaron sus vestiduras Ahí están. para Sí, perdón. No, que es interesante que él usa la misma palabra, que ellos cambiaron So viceversa. these two terms did not keep their position of authority or did not keep their dignity, and they abandoned their dwelling place. In the original is exactly they did not keep their positions of authority, and this talks about when we change of nature pretty much, when we change of nature. Adelante, Jerry. In your Bible, it says, did not Thank you. did Thank not you. keep Especially care in for did not keep care for, guard, and hold to their own first place of power. Sí. That is- No guardaron el lugar que se les había dado, o sea, Privilegio. perdieron ese privilegio, El perdieron. privilegio dejaron. Hermano, no quiero nada más meterme en la cosa teológica, déjeme hacer una aplicación inmediata. Cuidado con no cuidar dónde te puso Dios, porque si lo pierdes, imagínate nada más. Dios te sigue usando y te sigue usando y te sigue usando, pero si te pone en un lugar y tú no mantienes con integridad, con fidelidad esa posición de servicio, de lo que sea, llega el momento en que pues ya no lo usas. It's just an application. Be careful of not keeping your call, keeping your service to God, keeping whatever He has given you. Be careful of not taking care of that. That's important, okay? ¿Quién va primero? Agapito y luego Dave. Una cosa curiosa es, en todo caso, es como el caso de Esaú, que dejó su primogenitura, que era también algo digno. Pero qué engaño de Jacob, ¿eh? Sí, Maestro, el engaño. No, pero lo agarró dormido y con hambre y al papá. Pero igual, por un plato, algo material. Así es. O sea, quiero hacer la Está bien la analogía. la analogía de que alguien que deja toda su dignidad, un momento de placer, algo así. The analogy of this point that I'm mentioning is Esau, which he sold his first fruits for just a plate of soup. His birthright, yeah. That's it. Ahora sí, David. I was just thinking how close that compares to in Revelation, where it states you've forsaken your first love. ¿Cómo es importante esto a la luz del pasaje en Apocalipsis cuando dice, has dejado tu primer? Yeah, Has dejado tu primer. it's so close, you know. Alejandrita. Eso también nos habla de que no valoraron lo que Dios les dio. Exacto. No valoraron lo que Dios les dio. Se deje que termine su esposa. No, sí, sí.
Sí, que no valoraron lo que Dios le dio, y a tal punto que el Señor dice en su palabra que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así es, por las palabras griegas, no por interrumpir a Alejandro. Yeah, they did not value what they were given to. That's right. And the Bible says that I love Jacob and I hate Esau. Enojado. Increíble, ¿verdad? Ahora sí vamos a Génesis 6, por favor. Pastor, A ver, antes de ir a Génesis 6, dígame. sí. Eso tiene una aplicación maravillosa en nuestro tiempo y sería bueno que reconsideráramos. Ahorita usted lo mencionó y está excelente, pero lo que dijo Esaú, dijo, ¿y a mí de qué me sirve la primogenitura? Yo tengo hambre. Eso. Y cualquiera de nosotros vamos a estar tentados a en un momento... Satisfacer la carne por cosas más importantes. Exacto. So, Y ahí tenemos que tener cuidado. taking that point, Esau said, I don't care about my firstborn or first fruits, I am hungry. Yeah, that's all And that matters. we all in our lives, so many times we are tempted by so many things, and the spiritual things have no value, and sometimes we just go for the material or fleshy things. That's what the comments of Noah. Génesis 6, por favor. Gracias, mi hermanita. Génesis 6. Y sabe, déjeme, voy a ser muy respetuoso, pero hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina de los gigantes y de los ángeles. Y le digo, entonces, ¿de qué habla Génesis 6? Y me dicen, no sé, entonces no tienes derecho a hablar. Perdóname. Porque si no está en la Biblia, no está, pero si está, ahí está. Entonces no me digas que no y no me das ninguna razón de qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Hay gente que solo evade algunos pasajes bíblicos. Genesis 6. If it's in the Bible, we need to know what is it. Y vamos a leer los primeros 8 versos, no, para ver lo del diluvio. Los primeros 8 versos. First 8 verses. ¿Alguien más por ahí que me lo lea, por favor? Que no haya leído. ¿Perdón? Los primeros 8 versos, adelante. Está bien, usted sabe que no le condenamos. Luego nos vamos a la salida, pero... Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como Espéreme, va muy rápido. Otra vez desde el 1. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Ajá. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Sí. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, Sí. porque solo son carne mortal. Ajá. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Ok. Y le fue bajando, eran 700, 800, 900, 120, llegamos al Salmo 90, 70 y 80. Y los más fuertes vamos a llegar a 90. Hermana, en la vida cristiana es una vida de fe y de alegría y de positivismo y de declarar cosas hermosas. Dígame. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Sígale, es hasta el 8. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y Sí. haberlo puesto sobre la tierra. Sí. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor.